domingo del mes. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para pedir al Señor su dirección, es meditar en su palabra. Padre, te damos las gracias por concedernos estar nuevamente aquí y también, mi Dios, por permitirnos iniciar una nueva etapa en este estudio bíblico, mi Dios, que es el recorrido por esta segunda epístola a los Corintios. Te rogamos que de la misma forma que lo has hecho, Señor, cada que abrimos tu palabra para meditar en ella, seamos, Señor, en este nuevo recorrido, Señor, iluminados por tu Espíritu Santo, de tal forma que entendamos, que comprendamos, mi Dios, el objetivo de tu palabra para nosotros. Gracias te damos entonces, mi Dios, confiando en que hablarás a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. La segunda epístola a los Corintios. Si algo sabemos, mis hermanos, es que estas dos epístolas que están registradas en la Biblia, hermanos, no son las únicas cartas a la iglesia de Corinto. Como ya lo sabemos, incluso en la escuela dominical lo hemos analizado ya con mayor detenimiento, pues resulta que las cartas que tenemos en la palabra son la segunda y la cuarta. Hubo una carta previa, hermanos, antes de la primera. No se tiene el documento tal cual, pero el testimonio de la primera carta que aparece en nuestras Biblias, hermanos, hace referencia a esa carta que Pablo había escrito antes. Ahora, escribe la segunda carta, que vendría siendo nuestra primera, como una respuesta a la carta de Chloe. ¿Se acordará cuando iniciamos el recorrido por la primera? Entonces, ahí, hermanos, Pablo hace hincapié en los errores de los cuales, por medio de la carta de la hermana Chloe, él tiene acerca de la conducta de la iglesia. Y comienza a dar, hermanos, de una manera pastoral, pues, indicaciones de cómo debía conducirse. Recordemos que esta iglesia la estableció él cuando llegó a Corinto, que se unió con Priscila y Aquila, ¿se acordará? Llegó incluso a trabajar ahí también Apolos, tanto que fue uno de los motivos que había en la iglesia para discutir, el que yo soy de Apolos, el que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo. Entonces eso era interesante que Pablo tiene que agregar. Así que aquí, hermanos, tenemos una segunda carta aquí en la Escritura, en el canon de la Biblia. Pero algo que pasa, hermanos, y que tenemos de referencia bíblica es lo que hubo entre carta y carta. Más o menos hubo alrededor de un año de distancia entre la carta que tenemos como primera y la carta que tenemos como segunda. Aquí hay algo interesante, hermanos. Después de escribir la primera carta, Timoteo sí llega. ¿Se acuerdan que Pablo les dice al final de la carta: recíbanlo, ayúdenlo, encamínenlo, porque Timoteo va a venir con ustedes? Entonces llega Timoteo, hermanos, a Corinto. Incluso Tito también hace una aparición por allí. Más adelante lo vamos a ver en las referencias que Pablo nos da. Pero es interesante, hermanos, ver que cuando ellos llegan con el apóstol, hermanos, para pues darle unas noticias no muy grandes. Después de la corrección que hace en la carta anterior, hermanos, después de dejarle encomendada a la iglesia, a Timoteo, a visitarles, pues cuando llegan ellos, hermanos, le dan a Pablo malas noticias acerca de la conducta de la iglesia de Corinto. Tanto así, hermanos, que lo que hace Pablo es hacer una visita. Si usted tiene algún diccionario o algún comentario de los Corintios, se podrá dar cuenta, hermanos, que hubo un viaje entre carta y carta. Un viaje que el apóstol Pablo hace para visitar una iglesia que él mismo estableció, una iglesia en la que él pastoreó, una iglesia en la que él trabajó. Y esa visita, hermanos, es conocida como la visita dolorosa. Y es interesante, hermanos, porque
Pues visitar una iglesia donde se ha trabajado siempre es gozo. Nos da gusto ver a algún hermano que por alguna razón no está entre nosotros, que tuvo que cambiar de domicilio, tal vez radicar en otra ciudad, y de repente nos visita, nos da mucho gusto. Cuando tengo la oportunidad, hermanos, si estoy fuera, me gusta visitar las iglesias donde he trabajado y sentir, hermanos, el amor en Cristo entre hermanos con los que ya hemos trabajado, que hemos conocido. Pero, hermanos, cuando Pablo llega a Corinto en esta visita dolorosa, lo que encuentra, hermanos, ya no es una problemática interna entre la división de los hermanos, que nunca se apartaron de eso los corintios. Pero ¿saben qué es la parte triste? Que se empezó a formar un grupo en la iglesia, se empezó a formar un grupo de falsos profetas y que no se ocuparon en enseñar herejías. Por ejemplo, cuando leemos ya la razón de la epístola, no sé, a los colosenses, recordemos que ellos estaban cayendo en una herejía, estaban adorando y orando a los ángeles. Cuando leemos la epístola a los Gálatas, estaban, hermanos, judaizando a la iglesia. Y entonces había una razón, grupos que estaban enseñando herejías. Pero cuando Pablo hace este viaje, esta visita dolorosa, hermanos, lo que encuentra en la iglesia es que estos falsos maestros estaban enseñando, ¿cómo le podemos llamar? Una doctrina antipaulina, por decirlo de una forma. Estaban enseñando que Pablo estaba equivocado. Estaban enseñando que lo que Pablo decía estaba mal. Estaban enseñando que lo que Pablo hacía era incorrecto. Entonces, cuando Pablo visita la iglesia, lejos de ser recibido con agrado, hermanos, se encuentra en medio de muchos ataques. Por eso es llamada esta visita la visita dolorosa. Hermanos, Pablo salió con el corazón destrozado de una iglesia en la que él trabajó, se preocupó, lloró, hizo todo. Y cuando llega, hermanos, lo que hacen es señalar. Tanto así que después de eso, hermanos, Pablo escribe una carta que vendría siendo la tercera carta. Y esa carta, hermanos, es conocida como la carta severa, de la cual hace mención la carta que vamos a analizar. No la tenemos aquí en el canon providencialmente, hermanos. Dios nos dijo, solo van a tener esta y esta. Ha sido suficiente. Tenemos la referencia de esta carta, hermanos, la segunda para nosotros, acerca de la carta severa, donde Pablo, hermanos, ya no con el espíritu de mansedumbre que nos mostró en la primera, aunque fue muy duro. Ya, hermanos, al escribir la carta severa, es una respuesta a la forma en la que fue tratado en la iglesia de Corinto. Entonces lo que hace Pablo, hermanos, es escribir esta carta de una forma más significativa, porque lo que hace Pablo, hermanos, es defenderse ante los ataques de la iglesia de Corinto. Entonces esto es muy interesante. Después de esa carta severa, hermanos, tenemos precisamente la segunda epístola a los Corintios, que vendría siendo la cuarta epístola que reciben los corintios. ¿Y saben qué es lo interesante de todo esto, hermanos? Que Pablo no quita el dedo del renglón en su forma de dirigirse a esta iglesia. Y tal vez hoy seamos muy breves por los dos versículos que hemos de analizar. Pero es importante, hermanos, que entendamos que entre carta y carta hubo acontecimientos que marcaron el corazón del apóstol y que marcaron a la iglesia de una forma interesante. O sea, la verdad yo sí me he preguntado mucho con respecto a eso. O sea, es un momento difícil para el apóstol, pero lo preguntaba, bueno, entre el Señor y yo, al analizar, Señor, pero ¿no habría en la iglesia de Corinto alguien que dijera, Pablo ha hecho un buen trabajo? Pablo ha enseñado sana doctrina, Pablo nos ha ministrado el detalle, hermanos, es que Pablo tiene que defender su ministerio. Si usted se acuerda, en la primera epístola, capítulo 9 y capítulo 10, Pablo defiende su ministerio y les hace saber a la iglesia de Corinto que él tiene derechos como un siervo de Dios. ¿Por qué razón Pablo tiene que insistir en esto al escribir una carta llamada severa y la segunda carta a los Corintios, la cuarta epístola, defendiendo su ministerio? Y esto es bien interesante porque vamos a descubrir,
que Pablo sí se dirige al liderazgo de ese movimiento de la iglesia. Y esta es la parte interna, hermanos, porque lo que tenemos en la segunda epístola a los Corintios es una carta personal combatiendo calumnias hacia el apóstol mismo. Lo que tenemos en esta epístola, hermanos, ya no va dirigida directamente a que la iglesia cambie. Ya va dirigida, hermanos, a hacer una propia defensa. Pablo diciéndoles, a ver, ustedes dicen, pero ¿qué es lo que dice Dios? Y entonces comienza. Nuevamente, hermanos, decimos todos, es la forma de la salutación de Pablo, siempre lo hizo. Pero yo creo, hermanos, que de manera personal, cuando Pablo pone aquí en el versículo 1 estas palabras, no solamente su autoría diciendo, esta es mi carta de presentación. Pablo está poniendo en medio con qué autoridad está por escribir lo que les va a decir a los corintios. Pablo, primero que nada yo, y esto ya nos da referencia de quién es la autoría, pues. Veíamos en la primera que ocupó un amanuense, que él pone la salutación, la despedida final. Aquí nuevamente Pablo hace presente, esta carta también se las escribo yo. Y ahí va el punto. ¿Qué es lo que me da autoridad para decirles por cuarta vez lo que les tengo que decir? Esto, apóstol de Jesucristo, estoy autorizado por Jesucristo para enseñarles, para instruirles y por qué no también para regañarles. Y ese es un pero que muchos ponemos, hermanos. Hay un conflicto muy grande, hermanos, en la vida de un líder en las iglesias, porque sí existe el temor a cómo lo van a tomar los hermanos, cómo lo van a recibir los hermanos. Porque desgraciadamente, hermanos, algunos no tenemos cierto grado de madurez que nos sentimos agredidos en lugar de corregidos. Nos sentimos agredidos, hermanos, en lugar de ver preocupación en el líder, el pastor, en el diácono, en el maestro, para poder auxiliarnos. Y lo primero que hacemos, hermanos, es en automático ponernos a la defensa. Entonces, Pablo les dice, tengo una autorización superior, porque les estoy hablando en el nombre de Jesucristo. Esa era su credencial, hermanos. No dijera Pablo porque soy muy bueno, porque soy muy listo, porque domino todos los idiomas en la actualidad más predominantes, ¿verdad? Porque tengo ciudadanía romana y además salí de la escuela de fariseos a los pies de Gamaliel. Pablo decía, todo eso para mí es basura. ¿Qué es lo que engrandece Pablo y le da la autoridad para dirigirse ahora nuevamente, hermanos, a redireccionar a la iglesia de Corinto? Esto, soy apóstol de Jesucristo y lo que hago, lo hago por voluntad de Dios. O sea, si no fuera la voluntad de Dios, yo no estaría escribiendo esta carta. Dios hubiera cambiado mis planes. Recordemos, Pablo era experto en ver sus planes cambiados. Pablo sabía que Dios iba a dirigir. Él tenía un plan, se acuerda de su segundo viaje misionero. Yo voy a ir para allá y Dios le dice, ¿sabes qué? No, vas a hacer mi voluntad. Pablo quería ir, hermanos, a Damasco a apresar a los que estaban, en ese entonces les decían los del camino, ¿se acuerda? A los cristianos. ¿Y qué pasó? Se le aparece el Señor y le dice, no, te voy a cambiar los planes, Pablo. Bueno, Saulo en ese entonces. Así que Pablo sabía que si no era la voluntad de Dios, él no iba a poder escribir estas líneas. Así que por eso les dice, estoy convencido que lo que les voy a decir, no solamente esto es mi presentación, no es un hola, ¿cómo estás? Esto es mi firma de aquel que me está comisionando. Número 1, soy apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, ¿se acuerdan qué significa? Enviado, o sea, ¿quién me está mandando? Y segundo, la voluntad de Dios me lo está concediendo. Dios le está concediendo a Pablo el derecho de réplica para los que lo están calumniando. Y el hermano Timoteo, no sé si los que estarían leyendo la carta, lo primero que pensaron al poner a Pablo a Timoteo es, ya vimos quién fue el chismoso.
Ya vimos quién le llevó las malas noticias, ya sabemos por qué nos va a escribir. ¿Por qué? Timoteo acaba de estar con nosotros, se va para allá y recibimos esta carta, bueno, esta cuarta carta. Así que yo creo que Timoteo le dijo algo. Pero Pablo dice, Pablo no tiene empacho. Yo creo que Timoteo tampoco en decir, no me pongas, no le vayas a decir quién soy, ¿verdad? Aquí tenemos un dicho bien, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? Pues Pablo dice, ¿sabes qué? Está Timoteo, a ver si le dice algo. ¿Quién fue a vernos al final? Timoteo. ¿Quién cree que está conmigo? Timoteo. Y aquí va, voy a iniciar. Y dice entonces, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo se encontraba en esta región. Vean ustedes sus mapitas hasta atrás de la Biblia, hermanos. Hay mapitas donde está la zona de Corinto, donde está Atenas, la zona de Grecia, era la región de Acaya. Y recordemos, hermanos, que era una zona muy popular para el Imperio Romano, porque aunque tenía una cultura griega, hermanos, el Imperio Romano había hecho como una capital chiquitita de ese lugar, por la importancia de la ubicación en Atenas y en Corinto, hermanos. Entonces eran ciudades comerciales. Recordemos que había un paso, hermanos, para los barcos en Corinto, un canal en el que podían evitar una voltezota, así que era una ciudad muy importante para el imperio. Y pues por lo mismo, hermanos, había una gran cantidad de culturas, había una gran cantidad de paganismo y de perversión. Así que la iglesia de Corinto no la tenía fácil. Sin embargo, hermanos, eran una iglesia cristiana. Pablo dice aquí, estoy en esta región y además ellos también les mandan saludar. Significa que estamos orando por la iglesia de Corinto. Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Y ahora regué por todos lados quienes son ustedes. No había redes sociales, ¿verdad? Para que le escribieran allá a Pablo y saliera en Facebook, la iglesia de Corinto está en pecado y todos le dieran like. No. Sin embargo, Pablo dice, estoy con hermanos en toda esta región y les estoy escribiendo por las noticias que me da Timoteo y por lo que ustedes mismos me hicieron. Y aquí va. Y mire, Pablo es Pablo. Cuando usted se enoje con alguien, piense en Pablo. Porque aunque él defiende su causa, no deja de mirar con la mirada celestial. Gracia y paz. Lo vamos a completar con la historia que nos contamos. Gracia y paz a los que me trataron mal. Gracia y paz a los que están hablando mentira. Gracia y paz para que cuando les hablen entiendan. Gracia y paz para ustedes. Aunque les va a hablar duro, hermanos, el mensaje de Pablo, por eso es que él dice, esto es de voluntad de Dios, porque tengo que decírselos. Deseo que ustedes tengan la gracia de Dios y la paz de Dios. Así empieza. Dice después de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No se les olvide, es una forma bonita la de Pablo decir, lo que les voy a decir será complicado. No es ofensa, hermanos, pero Pablo va a apelar su causa y va a seguir corrigiendo algunas cosas. Por lo que dice, le deseo a la iglesia que esta carta sea de bendición. Y por eso le digo, si alguien le ha hecho algo, recuerde las palabras de la Pastora. No vamos a cambiar las circunstancias. Si hay posibilidad de actuar con justicia, hágalo. Pero no deje de pedir para esa persona. Dice aquí, gracia y paz. Y mire que los que lastimaron a Pablo aquí no eran ni judíos, no eran ni gentiles paganos tal cual. Era una iglesia en la que él ayudó. Así que si algo aprendemos, hermanos, de esta simple salutación, es que Dios va a usarnos ante cualquier persona, incluso los que no nos aprecian. Porque si hay gente que no nos aprecia, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Gente que somos mexicanos y le decimos le caigo gordo, ¿verdad? Eso es un término mexicano universal. Tal vez a usted le caiga gordo a alguien, no sé. Y Dios quiera que siempre sea por dar testimonio, no porque nos vayamos llamando por ser malas personas, ¿verdad? Sino por ser cristianos, por defender lo justo, por hablar de Jesucristo.
pero sigamos pidiendo ser usados para que estas personas, a lo mejor un hermano en la iglesia, gocemos de gracia y de paz. Que la presencia del Señor transforme nuestros corazones y nos guíe a su voluntad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, aunque sabemos tal vez sea breve, por lo menos hoy, sigue siendo poderoso. Y sigues hablando en nuestros corazones, Señor, y nos sigues confrontando. Sabemos que nosotros no tenemos control sobre las emociones de las demás personas, más ni sobre sus palabras. Pero, Señor, tú eres el Dios maravilloso. Tú eres el Dios que está en control de todas las cosas. Y por alguna razón que solo tú tienes, nos has concedido el estudiar, Señor, esta epístola en el mismo mes que continuamos hablando de tus maravillas. Lo maravilloso de nuestro Dios se ve reflejado en lo que el apóstol está escribiendo, en tu preciosa y perfecta voluntad. Pues concédenos, Señor, en medio de todo, ser usados por ti, para ti y únicamente para tu gloria, Señor. Que tengamos cuidado de nuestra conducta, que tengamos cuidado de nuestras palabras, Señor, y que sea nuestra vida de bendición. Primeramente